Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado generando un torbellino de noticias y especulaciones en el mundo del espectáculo y más allá. Vamos a desmenuzar las recientes y explosivas demandas y acusaciones que involucran a dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem y Hande. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy es intenso, lleno de giros inesperados y francamente bastante impactante. Antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando abordamos temas tan candentes como este. No querrán quedarse fuera de la conversación. Ahora bien, ¿de qué se trata todo este revuelo? Básicamente nos encontramos ante una batalla legal que promete ser épica, con acusaciones graves y contraacusaciones que están poniendo a prueba la reputación y la fortaleza de ambas partes. Estamos hablando de un conflicto que trasciende las pantallas y los escenarios, adentrándose en terrenos mucho más delicados y, para muchos, sorprendentes. Hemos visto cómo las redes sociales se han incendiado, cómo los medios de comunicación han especulado sin cesar y cómo los fanáticos se dividen entre la defensa y la crítica. Nuestro objetivo hoy es traerles un resumen claro y lo más objetivo posible de la situación, analizando los puntos clave de estas demandas y acusaciones. Intentaremos arrojar luz sobre lo que está sucediendo detrás de bambalinas, más allá de los titulares sensacionalistas. Es un panorama complejo con muchas capas y, sin duda, con mucho que desentrañar. Comencemos por analizar la raíz de estos conflictos, ya que, como suele suceder, no surgen de la nada. Las demandas y acusaciones que enfrentan Kerem y Hande no son un incidente aislado. Parecen ser el resultado de una acumulación de tensiones, desacuerdos y, lamentablemente, posibles round parties. Es fundamental entender que en cualquier disputa legal, existen dos versiones de los hechos, y es nuestro deber presentarlas de la manera más equitativa posible, basándonos en la información pública disponible. No estamos aquí para juzgar, sino para informar y, quizás, para generar un entendimiento más profundo de las complejidades que surgen cuando las vidas públicas se cruzan con los desafíos legales. Empecemos por el lado de las acusaciones que pesan sobre Kerem. Según los informes que han salido a la luz, se le acusa de. Estas acusaciones, de confirmarse, podrían tener consecuencias devastadoras, no solo en su carrera profesional, sino también en su reputación personal. Hemos visto cómo en el pasado casos similares han llevado a la revisión pública de la conducta de figuras públicas, y este podría ser otro capítulo de esa tendencia. Los detalles específicos son, sin duda, lo que más interesa a la opinión pública. Por ejemplo, si se trata de un incumplimiento de contrato, ¿cuáles eran las cláusulas incumplidas? ¿Hubo negligencia? ¿O fue una decisión deliberada? Si las acusaciones se refieren a acoso, es crucial recordar la gravedad de tales señalamientos y la importancia de un proceso justo para todas las partes involucradas. La difamación, por su parte, implica la propagación de información falsa que daña la reputación de una persona, lo que también puede acarrear serias repercusiones legales y sociales. Y en el ámbito financiero, cualquier indicio de fraude puede destruir la confianza pública y profesional. Es importante recordar que estas son acusaciones, y hasta que no se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia, Kerem tiene derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, la mera existencia de estas demandas ya ha generado un impacto considerable. Por otro lado, las acusaciones dirigidas hacia Hande también son de suma importancia y merecen ser analizadas con la misma seriedad. Se le acusa de. La naturaleza de estas acusaciones podría sugerir una dinámica de conflicto de intereses, o quizás un choque de voluntades que ha escalado a niveles legales. Las acusaciones de malversación, por ejemplo, implican un uso indebido de dinero o activos, lo que puede tener ramificaciones éticas y legales muy serias. La ruptura de acuerdos de confidencialidad puede exponer información sensible y tener consecuencias para las partes involucradas. Y cuando hablamos de conducta inapropiada, debemos ser claros en que esto puede abarcar un amplio espectro de comportamientos que perjudican a otros. El engaño, en sus diversas formas, erosiona la confianza y puede tener efectos duraderos. Al igual que en el caso de Kerem, es vital recordar que estas son acusaciones y Hande, al igual que cualquier otro individuo, tiene derecho a un proceso justo. La presión mediática y pública puede ser inmensa en estos casos, y SF.
Fundamental que la justicia siga su curso sin influencias externas indebidas. Ahora, ¿cómo ha sido la respuesta de Kerem y Ande a estas acusaciones? Generalmente en casos de esta magnitud, las partes involucradas suelen emitir comunicados oficiales, contratar equipos legales para defenderse y, en ocasiones, optan por el silencio mediático. Hemos visto. Es interesante observar cómo cada uno de ellos ha decidido manejar esta crisis. ¿Han sido directos y confrontacionales, o han optado por una estrategia más cautelosa? Las estrategias de defensa pueden decir mucho sobre la solidez de los argumentos presentados. Una defensa firme y bien documentada puede cambiar la percepción pública e incluso influir en el resultado legal. Por el contrario, una defensa débil o mal comunicada puede exacerbar la situación. La intriga aumenta cuando empezamos a ver las posibles motivaciones detrás de estas demandas. ¿Se trata puramente de disputas contractuales y financieras, o hay un trasfondo emocional o personal más profundo? A veces las disputas legales nacen de relaciones rotas, resentimientos acumulados o luchas de poder. Es difícil saberlo con certeza sin tener acceso a todos los detalles privados, pero el contexto general de la vida pública de Kerem y Ande puede ofrecer algunas pistas. Hemos sido testigos de. Las relaciones profesionales pueden ser complejas, y cuando se mezclan con asuntos personales, la línea entre lo profesional y lo privado a menudo se difumina, creando terrenos fértiles para conflictos. El impacto de estas demandas y acusaciones va más allá de las vidas de Kerem y Ande. Afecta a sus seguidores, a sus colaboradores, a las empresas con las que trabajan e incluso a la industria en general. La imagen de figuras públicas importantes puede verse seriamente dañada, lo que a su vez puede generar pérdidas financieras y profesionales significativas. Además, estos casos a menudo sirven como un recordatorio de la importancia de la transparencia, la ética y la responsabilidad en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en el ojo público. La forma en que se manejan estas situaciones puede sentar precedentes y enviar mensajes importantes a la sociedad. También es crucial considerar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la amplificación de estas noticias. La velocidad con la que la información, y a veces la desinformación, se propaga en la era digital es asombrosa. Los titulares sensacionalistas, los rumores sin verificar y las opiniones polarizadas pueden crear un clima de linchamiento público antes de que se haya juzgado el caso. Es nuestro deber como consumidores de información ser críticos, buscar fuentes fiables y evitar caer en la especulación desenfrenada. Intentar mantener un equilibrio entre el interés público en el caso y el respeto a la privacidad y al debido proceso de las personas involucradas es un desafío constante. Analizando las posibles consecuencias legales, si las acusaciones resultan ser ciertas, Kerem y Ande podrían enfrentar. Cada acusación tiene su propio conjunto de ramificaciones legales. Por ejemplo, un incumplimiento de contrato puede llevar a una demanda por daños y perjuicios. El acoso puede acarrear sanciones laborales y legales. La difamación puede resultar en una demanda por daños a la reputación. Y el fraude financiero, dependiendo de su gravedad, puede tener consecuencias penales. La complejidad de estos procesos judiciales puede ser abrumadora, involucrando investigaciones, testimonios, presentación de pruebas y deliberaciones. Los abogados juegan un papel fundamental en la navegación de estos laberintos legales, buscando la mejor estrategia de defensa o de acusación. En cuanto a las contrademandas, si las hubiera, añadirían una capa más de complejidad a la narrativa. Una contrademanda es cuando una de las partes involucradas en una disputa legal presenta su propia reclamación contra la otra parte. Esto puede suceder cuando, por ejemplo, una persona acusada de algo considera que ha sido difamada por la persona que la acusa, o que la acusación en sí misma es un acto malintencionado. Las contrademandas pueden complicar significativamente el proceso judicial, ya que los tribunales deben abordar ambas reclamaciones, a menudo de forma interconectada. Sería fascinante ver si Kerem y Ande han optado por este camino, ya que indicaría una voluntad de contraatacar y defenderse de una manera más agresiva. Es importante recordar que en cualquier disputa legal, la verdad puede ser esquiva, y los resultados no siempre son predecibles. La opinión pública puede verse influenciada por las narrativas que se construyen, pero al final, serán las pruebas presentadas y las leyes aplicables las que determinarán el curso de los acontecimientos. El camino hacia la resolución de estas demandas podría ser largo y arduo, con múltiples audiencias, negociaciones y posiblemente un juicio. Durante este tiempo, es probable que sigamos siendo testigos de filtraciones.
A la prensa, declaraciones de abogados y, por supuesto, un sinfín de especulaciones en las redes sociales. Para concluir, y antes de pasar a las reflexiones finales, es crucial destacar que este caso de Kerem y Ande nos ofrece una ventana a la complejidad de las relaciones profesionales y personales en el mundo del espectáculo. Las acusaciones y las demandas que han surgido son serias, y la forma en que se desarrollen tendrá un impacto significativo en las carreras y reputaciones de todos los involucrados. Es un recordatorio de que, a pesar del brillo y el glamour que a menudo asociamos con las celebridades, también son seres humanos sujetos a las mismas leyes y desafíos que cualquier otra persona. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la tormenta legal que envuelve a Kerem y Ande. Hemos analizado las acusaciones que pesan sobre cada uno de ellos, hemos considerado sus posibles respuestas y hemos reflexionado sobre el impacto general de esta situación. Queda claro que este es un asunto complejo y en evolución, y será interesante seguir de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos. No hay respuestas fáciles aquí, solo una maraña de hechos, interpretaciones y procedimientos legales que determinarán el futuro de estas figuras públicas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado informativo y que les haya ayudado a comprender mejor la magnitud de esta situación. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Tienen alguna opinión sobre estas acusaciones? ¿Creen que hay algo más detrás de lo que vemos en la superficie? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y para nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y análisis más candentes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.